Muchos se preguntan, exactamente qué es la erosión. Lo más probable es que lo hayan visto sin darse cuenta, pues está en todos nuestros alrededores. ¿Alguna vez se han puesto a pensar, ¿y dónde está la piedra en donde jugaba de niño? ¿Se lo llevaron? En teoría sí. El desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie se conoce como erosión. En otras palabras, es la pérdida de tierra fértil, debido a que el agua y el viento normalmente arrastran la capa superficial de la tierra. Implica principalmente transporte del material, en contraste con la alteración y disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización, y es uno de los principales factores del ciclo geográfico. Sus agentes principales son la circulación de agua o hielo, el viento o los cambios térmicos. La erosión produce relieve de los valles, gargantas, cañones, cavernas y mesas, y puede ser incrementada por actividades humanas. Es producto de malas técnicas de cultivo, sobrepastoreo, quema de vegetación o tala del bosque. Las prácticas productivas sin criterio de protección contribuyen en gran medida a que este problema se agrave cada día más. ¿Es posible que tengamos este problema en Panamá? De la superficie total del territorio nacional, que son 74.768.38 kilómetros cuadrados, 20.787.57 kilómetros cuadrados aproximadamente cubre las áreas críticas afectadas por la sequía y la degradación de tierras, es decir, un 27.8%, siendo el área del arco seco la que muestra la mayor cantidad de superficie, que son 10.708.3 kilómetros cuadrados. Las áreas identificadas como críticas sujetas a procesos de degradación de suelos y sequía en la República de Panamá son el Arco Seco, la Sabana Veragüense, el corregimiento de Cerro Punta y la comarca Nueve Buglé, las cuales en total comprenden una superficie de 20.787.57 hectáreas y una población estimada en 516.434 personas, según el censo realizado en el año 2000. El Arco Seco panameño incluye una gran porción de los territorios comprendidos de la cuenca baja del río Tonosí, como las partes medias y bajas de las cuencas de los ríos Guararé en la provincia de Los Santos, ríos La Villa, Parita y Santa María en la provincia de Herrera, Río Grande y Antón en la provincia de Coclé. La superficie estimada del Arco Seco es de 10.708.03 kilómetros cuadrados y en ella habitan unas 263.624 personas. La población se concentra principalmente en las llanuras costeras del Golfo de Panamá y en las montañas bajas. Las tierras altas de la provincia de Chiriquí se caracterizan por poseer un clima templado húmedo de altura, con suelos profundos y fértiles derivados de cenizas volcánicas. Estas cualidades particulares han permitido el desarrollo de una agricultura basada en el cultivo de hortalizas, flores y café. La zona presenta uno de los relieves más complejos de las tierras altas, con presencia de montañas, cerros y colinas bajas. Debido a la baja resistencia al material superficial de las tierras altas y a las características particulares fisiológicas e hidrológicas que componen a Cerro Punta, todo el territorio presenta una marcada susceptibilidad a la erosión. La población de la comarca Nueve Buglé es de 110.080 habitantes. La propiedad de las tierras es colectiva y se prohíbe cualquier adjudicación a título privado de las mismas, aunque de hecho cada una de las familias indígenas dispone de sus posesiones y tendencia para su uso y producción. La población Nueve Buglé basa su economía en la agricultura y el uso de técnicas rudimentarias, tales como la roza, corte o desmonte y quema, para luego sembrar y cosechar, más para el consumo que para la venta. Los suelos no son adecuados para la agricultura porque son suelos de vocación forestal
o para reservas hídricas. No obstante, son los únicos que disponen las comunidades indígenas para su subsistencia. Más del 65% de los bosques de Panamá han sido devastados. La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ANCON, revela que en las últimas 2 décadas, Panamá ha perdido unas 540.000 hectáreas de bosques y se estima que hay 2 millones de hectáreas de tierras degradadas. En Panamá, se ha perdido más del 65% de la superficie de bosque natural, que a la fecha no se ha podido controlar. Las tasas de deforestación superan las 20.000 hectáreas anuales. Eso es demasiado. Hasta el 2009, según ANCON, solo se ha regenerado un poco más de 75.000 hectáreas de bosques. Solo el 14% del área boscosa destruida. Esto después de la creación de la Ley de Incentivos a la Reforestación. Los datos anteriores fueron suministrados en un comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, CCIAP, que además registra la firma de un acuerdo de cooperación con ANCON y con la Asociación de Reforestadores y Afines de Panamá, ANARAP, para desarrollar un programa de deforestación en el país. Se trata de la Alianza de Millón por Panamá, un acuerdo público-privado y de organizaciones de la sociedad civil que tiene como objetivo plantar 1 millón de hectáreas en un periodo de 20 años y con el cual se cumplirán las metas del Plan Nacional Forestal. Tenemos problemas críticos con la erosión en Panamá, eso es obvio, nadie lo duda, pero contamos con organizaciones que intentan evitar y tratar estos cambios. Por ejemplo, el Programa de Acción Nacional o PAN. Su objetivo es impulsar acciones encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos de la desertificación y sequía, en el marco de la Convención de Naciones Unidas y de acuerdo a los lineamientos de política ambiental de la República de Panamá. Tiene una serie de programas como conservación de los recursos naturales, producción agropecuaria sostenible, educación ambiental e innovación tecnológica y fortalecimiento institucional. Panamá tiene una serie de normas ambientales que protegen nuestros suelos y es muy importante seguirlas. La ley 41 menciona unos artículos importantes como el caso del artículo 3. Se declaran todos los recursos forestales existentes en el territorio nacional. Para tal efecto, constituyen objetivos fundamentales del Estado las acciones orientadas a proteger, conservar e incrementar los recursos forestales existentes en el país y promover su manejo y aprovechamiento racional y sostenible. Incorporar a la economía nacional las tierras patrimoniales del Estado de aptitud preferentemente forestal para su más adecuada utilización. Prevenir y controlar la erosión de los suelos. El artículo 75. El uso de los suelos deberá ser compatible con su vocación y aptitud ecológica, de acuerdo con los programas de ordenamiento ambiental del territorio nacional. Los usos productivos de los suelos evitarán prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas con efectos ambientales adversos. Pero tristemente no se siguen estas leyes del todo. Las leyes por sí solas no pueden evitar la erosión si no se siguen. También es cuestión de cultura y voluntad propia. Algunas formas en que podemos evitar la erosión de los suelos en Panamá son: evitar la explotación de los recursos acuíferos. Un consumo razonable y ecológico del agua ayuda a que el suelo pueda conservar gran parte de su humedad natural y aumente su cohesión. Introducir prácticas respetuosas. Arar siguiendo las curvas de nivel. Permitir la presencia de cubiertas vegetales en las parcelas para que disminuyan el impacto de las gotas de lluvia. No abandonar los campos dejándolos desnudos. Conservar las partes de los bancales y reforzar los ribazos en peligro con muros o vegetación. Planificar las obras públicas sin que se supongan grandes trastornos para la vegetación y suelos.
no alterar los recursos y caudales de los ríos, ya que siguen una evolución propia y natural. Reducir los vertidos que pueden dañar a la vegetación de las riberas de los ríos. Reducir actividades que puedan contribuir al calentamiento global. No emitir sustancias que puedan alterar el clima para evitar el aumento de las sequías y las lluvias torrenciales. No realizar obras o acciones que puedan suponer grandes cambios en el ciclo hidrológico natural. Evitar la deforestación, especialmente en las cuencas de los ríos. Para evitar la deforestación debemos luchar contra los incendios, el sobrepastoreo, las talas abusivas y la destrucción de la vegetación, especialmente cuando implica la destrucción de las raíces y troncones de las plantas. Algunas áreas especialmente importantes son la vegetación de ribera, ya que como la mayor parte del material erosionado proviene de las márgenes de los ríos y recursos acuíferos. Si nosotros los panameños no cuidamos los suelos, ¿quién lo hará?